Estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y la semana pasada empezamos a ver parte de este versículo, capítulo 1, versículo 14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Señor, te damos muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra en grupo, de poder sacar todas estas joyas preciosas que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú bendigas el estudio, que nos des enseñanza, que eleves nuestros corazones hasta ti para alabarte y darte muchas gracias, gran gratitud por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pido por las personas que se están conectando al estudio y todas las que lo oirán y verán después. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La semana pasada tocamos este versículo y vimos tres cosas: el hecho de que Él se hizo carne y que vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Hablamos de gracia, hablamos de verdad. Pero en esta ocasión vamos a ver la otra parte del versículo que realmente sí es muy importante. ¿Por qué se fue hecho carne? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de Dios. No puede haber una cosa más importante que la gloria de Dios. La gloria de Dios que está por todos lados. Cuando alzamos los ojos y vemos el vasto universo, los cielos cuentan la obra de tus manos. Dice el Salmo capítulo 19, versículo 1. El firmamento, la obra de tus dedos. Es algo espectacular el ver la gloria de Dios por todos lados. Pero más ver la gloria de Dios en las personas que le han entregado su vida a Cristo y que no solamente ven la gloria de Dios, sino que la reflejan, así como la luna refleja la luz del sol y nos llega a nosotros en las noches. El cristiano refleja la gloria de Dios para que el mundo vea la realidad de Dios, la realidad de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él habitó entre nosotros. Bueno, podríamos traducirlo de que Él habita entre todos aquellos que le han recibido en su corazón. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía permanentemente en las personas, pero esto cambia radicalmente en el Nuevo Testamento, en donde el Espíritu Santo vive en el corazón de las personas que le han entregado su vida. Ellos ven
constantemente la gloria de Dios. La reflejan, la proyectan a un mundo que necesita ver la gloria de Dios y que, aunque está por todos lados, no la ven. Están ciegos, están perdidos. La gran declaración por la cual se escribió este Evangelio de Juan está aquí en este versículo. Este versículo contiene algo muy nuevo para los creyentes de ese tiempo, no para nosotros que 2000 años después no parece tanto ser así. Nos dice que Él se hizo hombre, nos dice que Él habitó entre nosotros. Bueno, pues estos acontecimientos, aún las personas que no tienen a Cristo en tu corazón, pues lo ven con la Semana Santa, lo ven con la Navidad. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice así, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y el Evangelio de Lucas en estos primeros capítulos detalla más que los otros evangelios con mucha precisión la llegada de Dios a este mundo, porque Él se hizo carne. Lo primero que queremos mencionar acerca de este pedacito del versículo 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria, es lo que pues los gran padres de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo nos dan la idea sorprendente de esta noticia. Aquellos que se convirtieron del paganismo, que eran casi todos, entre ellos Agustín, que muchos lo llaman como San Agustín, pero era un gran teólogo, quizá el más grande teólogo de todos los tiempos. Él no era un pensador oscuro, inclusive durante los tiempos en donde él no era cristiano. Su padre había puesto la Biblia varias veces por todos lados para que leyera acerca del Evangelio de Juan. Leyó providencialmente este primer capítulo de Juan cuando su padre quería un cambio para él. Y este versículo cimbró todo su ser por días, hasta que por fin él se entregó a Jesús, estando ya en Roma, porque él era de
el norte de África, y había ido a Roma para pasársela bien, para tener muchas fiestas, para divertirse, pero él escuchó a un predicador allá en Roma que se llamaba Ambrosio y le impactó muchísimo, y al leer este primer capítulo de Juan y este versículo específicamente, él tuvo un cambio tan grande que por los siguientes años de su vida fue un gran hombre de Dios con tremenda teología que nosotros hasta estos días la estamos percibiendo y somos influenciadas por ella. ¿Qué quiere decir esto de habitó entre nosotros y vimos su gloria? Bueno, el evangelista Juan en este primer capítulo sin duda está relacionando este versículo con la experiencia judía en el desierto Sinaí. Los judíos habían salido de Egipto con gran victoria sobre Faraón, liberados ya de la esclavitud que por 430 años habían tenido en Egipto. Iban marcha a la tierra prometida, pero tenían que pasar por este desierto que iba a traer muchas pruebas para ellos. Y Dios quiso habitar entre su pueblo de una manera visible, de una manera muy palpable. Éxodo capítulo 40, 35 al 38 nos habla de que Dios instruyó a Moisés para que construyera un tabernáculo, y en ese tabernáculo habitaría Dios en medio de su pueblo. Éxodo capítulo 40, versículos 35 al 38. Dice aquí desde el 33, Éxodo 40, 33. Finalmente Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta que el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios había mandado que se construyera un tabernáculo para que Él habitara en medio de su pueblo. La palabra habitó en el original nos da la idea de edificar, de una tienda, un tabernáculo. El verbo levantó su tabernáculo entre nosotros, Cristo, así como Dios mismo lo hizo allá en el desierto. Por lo tanto, sí tenemos la certeza de que este versículo hace referencia a ese tabernáculo allá en el desierto con los judíos. Tú me dirás, a ver, explícame qué es eso, porque no entiendo muy bien. Bueno, era una tienda que Dios proveyó, se construyera
para que Dios estuviera en medio de su pueblo. Aquí tengo algunas láminas para ver algo de ese tabernáculo. Vamos a ver la lámina número 1. La lámina número 1 nos habla, tú lo puedes ver ahí, del tabernáculo completo. El tabernáculo está en medio, es una pequeña casa, podemos decirlo así, y luego tiene un patio muy grande construido alrededor con una cerca. Ese era el tabernáculo de Dios, construido bajo muy estrictos detalles que ya tendremos en otra ocasión de hablar de las enseñanzas que el tabernáculo nos da con respecto a Cristo. Vamos a ver la segunda lámina para que veas otras cosas del tabernáculo. Aquí está el tabernáculo que estaba cubierto con 1, 2, 3, 4 diferentes capas para que no entrara la luz del día, porque la luz radiaba directamente de Dios. Era una tienda en el desierto, como 45 pies de largo y 15 de ancho. Si lo ponemos en metros, son como 5 metros de ancho por 30 de largo, 3 veces más largo el largo que el ancho, dividido en 2 partes: el lugar santo, que era rectangular, 30 por 15, poniéndolo en metros, 10 por 3, y el lugar santísimo, que era de 10 por 10. Vamos a verlo en la siguiente lámina para que veas lo que está dentro de ese tabernáculo. Ahí está, le han quitado el techo para que tú veas las 2 secciones que tiene ese tabernáculo, totalmente forrado con madera de acacia y de oro por todos lados, porque habla de la realeza de Jesús, pero fundado o cimentado, tú lo puedes ver ahí también, con unas basas de plata en la parte inferior, porque la plata nos habla de la redención de Cristo. Entonces, ese tabernáculo tenía dos secciones. En la primera sección, pues había un altar de incienso, mesa de panes de la proposición y un candelero. Ese lugar era el que entraban los sacerdotes todos los días para cambiar pan, para encender las luces y para orar a Dios. Pero el lugar santísimo era un lugar muy especial. Era el lugar santísimo. Ahí habitaba Dios mismo. Vamos a ver la siguiente lámina para que tú veas ese lugar santísimo. Ahí en esa lámina han quitado la pared exterior para que tú veas el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Ahí es donde estaba Dios. Es el único mueble que había en el lugar santísimo. El sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año, y además entraba con campanillas, ahí con su ropa, para que si las campanillas no sonaban, es que había entrado con pecado y por lo tanto moría inmediatamente. Tenía que entrar conforme a los mandatos de Dios, porque iba a estar con Dios. Vemos en la siguiente lámina esa arca del pacto. Ahí está,
2 querubines viendo hacia el arca, en donde el sacerdote una vez al año entraba con sangre de animales y la derramaba ahí en el arca del pacto. Abajo del arca del pacto había un compartimento en donde estaban las tablas de la ley de Moisés y un poco del maná que se distribuía diariamente del cielo a los del pueblo. Y por la tercera cosa, que bueno, la menciono, pero no es tan importante ahorita, es la vara de Aarón que reverdeció. Un milagro de Dios de que una vara haya tenido vida cuando ya estaba fuera de su lugar. Y así Dios habitaba en medio de su pueblo. Esta estructura del tabernáculo que contenía todas estas cosas se situaba en un patio que tenía cortinas alrededor, que tú ya has visto, te lo voy a mostrar después otra vez, y que el patio exterior tenía 60 metros de largo y como 30 de ancho. Ahí estaba el altar de bronce para sacrificar a los animales que día a día se sacrificaban a Dios. Realmente en el tabernáculo se llevaban a cabo muchas actividades diarias, pero solamente en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Todo el tabernáculo, colores, dimensiones, materiales, comunicaban verdades espirituales que después le vendrían con Cristo. Estas eran un adelanto de las funciones que Cristo cumpliría cuando finalmente levantase su tienda entre nosotros. Quiere decir vivir entre nosotros, que es lo que dice este versículo 14 del de Juan capítulo 1. Vamos a ver algunas otras cosas del tabernáculo y podemos ver que toda esta estructura con su tienda, con su cerca, estaban en medio del campamento de Israel. Ellos estaban en el desierto no hay casas, ellos vivían en tiendas y sabes que por su desobediencia vivieron en el desierto 40 años, realmente ambulando el desierto, pero Dios sí estaba con ellos, en medio de ellos. Esta lámina 7, vemos lo que está pasando aquí en el tabernáculo, donde se sacrificaban los diferentes animales y ahí se hacía el sacrificio para la alabanza de Dios. El libro de Números nos dice que Dios estaba en el mero centro del campamento de Israel, distribuidas las 12 tribus de Israel, acomodadas según Dios les había dicho. Números capítulo 2, versículos 1 y 2. Números allá en el Antiguo Testamento, Números capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Todas las tribus estaban alrededor de este tabernáculo. Números 2, versículos 3 y 4. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y los jefes de los hijos de Judá. Nazón, hijo de Naab,
su cuerpo de ejército con sus contados 70,000. Y así empiezan a describir a todas las tribus que estaban distribuidas alrededor de este tabernáculo. Esto sí es muy significativo porque se refiere a Jesús. Él es el centro del campamento cristiano. Juan capítulo 12, versículo 32. Juan capítulo 12, versículo 32. Que dice así Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice Cristo. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo 18, 20, que dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí, Dios quiere habitar entre nosotros, no estamos solos. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú tienes la seguridad de que Él está contigo, habitando diariamente. Bueno, el tabernáculo era el lugar donde estaba la ley de Dios, la ley que Dios le había dado a Moisés y que Moisés hizo pedazos cuando vio que el pueblo desobedecía. Se hizo un segundo juego y se depositó precisamente en el arca del pacto. El arca del pacto que ya vimos estaba en el lugar santísimo, dentro, ahí en el lugar santísimo, y esto habla de Jesús, pues Él guardó toda la ley en perfecta obediencia. Juan capítulo 8, versículo 29, Juan 8, 29, que dice así, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Salmos capítulo 40, versículo 8. Salmos capítulo 40, versículo 8, que dice así: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Que el tabernáculo hoy en día es nuestro propio cuerpo donde está habitando Cristo y vemos su gloria diariamente. La segunda cosa es que no solamente Dios estaba en medio de su pueblo, en el mero centro, ahí en el campamento, sino que ahí estaba la ley, lo acabamos de ver. Y la tercera cosa es que era la habitación de Dios. Cuando hablamos de habitó, estamos hablando de presencia, la presencia de Dios en la tierra. Ahí, en el arca del pacto, entre los dos querubines, se desprendía un resplandor que simbolizaba la presencia de Dios. En esta lámina que estás viendo, ahí en el tabernáculo, puedes ver ese humo que sale del lugar santísimo. Es la presencia misma de Dios. La Shekinah, que quiere decir luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Esta luz simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y así Juan escribe, vemos
vimos su gloria. En la cuarta cosa es que era un lugar de revelación, que ya no lo necesitamos porque ahora tenemos un libro maravilloso que tiene recopilada toda la revelación de Dios para el hombre. Pero ahí, en el desierto, se juntaban Moisés con Dios y Dios hablaba, y por eso se le llamaba el tabernáculo de reunión. Éxodo 27, 21. Éxodo 27, 21. Que dice así. Éxodo 27, 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel entre sus generaciones. Ese era el candelabro que sí tenía luz en la noche. Números capítulo 20, versículo 6. Números capítulo 20, versículo 6. Entonces vemos que Dios habitaba en medio de su pueblo. Números 26. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Bueno, pues este segundo tabernáculo, que ahora es Cristo mismo, porque en el Nuevo Testamento no hay ningún tabernáculo de reunión, eso dejó de ser allá en el Antiguo Testamento, es donde Dios se junta y habla con el hombre. Pero está en el corazón del hombre. Toda persona que recibe a Cristo en su corazón tiene el tabernáculo en sí mismo y se comunica con Dios y habla con Dios como un tabernáculo de reunión. Nadie puede ver a Dios y vivir. Éxodo 33, 20. Éxodo 33, 20. Que dice así. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Mas sin embargo, con Cristo vemos a Dios todos los días. Cristo y yo tenemos comunión diaria. Él habita en mi corazón, yo veo su gloria, yo me comunico con Él, yo estoy con Él, y es una cosa muy diferente de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento, porque no había venido Cristo y había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo más que el sumo sacerdote una vez al año. Pero leamos Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículos 6 al 8. Juan 14, versículos 6 al 8, que dice así. Jesús le dijo, desde 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Sí, al tener a Jesús realmente estamos nosotros viendo y palpando a Dios mismo. Hebreos capítulo 1, 1 al 3. Hebreos capítulo 1, 1 al 3. Que dice así, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos hablaron por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos pues que el versículo de Juan tan precioso nos dice que Él se hizo carne. Él habitó entre nosotros, vimos su gloria, pero al irse Él a la gloria eterna después de muerto y resucitado, habita en el corazón de todo creyente y el creyente refleja la gloria de Dios mismo. Vemos otra cosa muy importante como número 5, el lugar de los sacrificios. Allí en el patio exterior, cerca de la única puerta de entrada, se encontraba el altar de bronce. Tendríamos que ir a la lámina número 5 para ver ese altar de bronce. Bueno, lo vemos si podemos tener la lámina última del tabernáculo completo con el fuego o la nube que sale, o ya la habías visto. Vemos que ahí se hacían los sacrificios continuamente. Era un mueble en donde se cocía la carne de los animales sacrificados. Era un altar de bronce, porque bronce habla de juicio. No hay acercamiento a Dios sino por sacrificio de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es lo que dice ese versículo. Y Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Que dice así: porque la vida de la carne en su sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, no hay manera de acercarse a Dios excepto por sangre, la sangre de Cristo, quien en el tabernáculo de su propio cuerpo se ofreció a sí mismo en el Calvario. Y esto contesta la respuesta más importante del hombre. ¿Cómo es que el hombre pecador, corrupto por naturaleza, puede acercarse a un Dios santo y a un Dios puro? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo llegar a Él? Bueno, la respuesta ahora sabemos que está en el tabernáculo de
Cristo, que es el tabernáculo de sacrificio. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29, que dice así: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sería el sacrificio permanente, único, suficiente para con Dios, para quitar nuestro pecado. Y por lo tanto el tabernáculo de reunión del desierto no tendría ningún valor, porque eso solamente tapaba momentáneamente el pecado, pero no lo quitaba con esa sangre de machos cabríos y de corderos, sino con la sangre de Cristo se hace total expiación. Basado en Él, nosotros pasamos de muerte a vida y adquirimos vida eterna en su sangre. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24, que dice así, Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de hijos de ira a hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Él cambió todas las cosas por la sangre única de Cristo. Cristo levantó su propia tienda entre nosotros para que viéramos su gloria, una gloria que vemos hoy en nuestro corazón, que reflejamos a un mundo que no conoce a Dios, la gloria de Dios. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Esto sucedió literalmente cuando los discípulos vieron y vivieron con Jesús. Juan era uno de ellos, y nosotros lo estamos haciendo al tener a Cristo en nuestro corazón. Este primer capítulo nos está pues relatando esa primera semana del ministerio público de Jesús, su llegada al Jordán, su bautizo, su primer milagro allá en Caná de Galilea, y notamos al final de esa primer sección del Evangelio, Juan 2:11, que precisamente Juan nos está diciendo que ve su gloria. Este principio de señales, dice Juan,
2:11. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Solo tomó una semana o dos para que los discípulos vieran toda la gloria de Dios en Jesús. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana a ti es que si tú tienes la misma experiencia, Cristo en tu corazón está realmente transmitiendo, proyectando su gloria para contigo y para con los demás ahí afuera. Bueno, si tú tienes a Cristo en tu corazón, este debe ser precisamente tu experiencia. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, pues qué maravillosa experiencia el tener a Cristo en tu corazón y de ahí ver su gloria. Esto no pasaba en el desierto, nadie podía entrar al velo, al lugar santísimo que estaba cubierto por un velo. Sin embargo, cuando murió Cristo, ahí en Mateo se puede ver mejor, Mateo 27, 55, algo espectacular pasa, de lo cual es de gran enseñanza para todos los cristianos de este siglo, en donde dice, permíteme tantito, un poco antes todavía, dice, Jesús habiendo clamado, dice Mateo 27, versículo 51, Jesús muriendo en el Calvario en esa tarde de viernes. He aquí, en versículo 50, Mateo 27, 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo que impedía que el pueblo pudiera entrar al lugar santísimo estaba siendo rasgado en el momento que Cristo estaba muriendo en la cruz. Y dice que se rasgó de arriba abajo. Fue Dios el que rasgó el velo. ¿Para qué? Basado en la sangre de Cristo que estaba derramando en la cruz, toda persona pudiera entrar al lugar santísimo, ya no una vez al año, ya no el sumo sacerdote solamente, sino toda persona que entregara su vida a Cristo. El lugar santísimo está disponible hoy para todo aquel que tiene
a Cristo en su corazón. Y esto sucedió desde la muerte de Cristo hasta nuestros días. Habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, la gloria de Dios. Ya no necesitamos una columna de humo para ver la presencia de Dios en el desierto. Ya no necesitamos una columna de fuego, que en las noches era lo que sucedía para que vieran la presencia de Dios ahí en el desierto, la Shekinah de Dios. Si no lo necesitamos porque tenemos a Cristo mismo en nuestro corazón. Él habita en nosotros y vemos su gloria, la proyectamos hacia afuera. Es el deseo mío que eso es lo que esté pasando en tu vida, que tú seas una Shekinah que el mundo ve con facilidad. No la entiende, la mayoría la rechaza, pero no puede contradecir de que ahí está algo espectacular y único. Es Dios mismo habitando en tu corazón. Esto fue lo que impactó tanto a este hombre Agustín allá en el siglo IV y lo hizo ser un gran hombre de Dios. Esto es lo que debe estarte impactando a ti, que al tener a Cristo en tu corazón tienes este gran privilegio de que Cristo habite en tu corazón y desde ahí predicar como soldado de Cristo a un mundo perverso, perdido, desviado. Y si tú que me estás escuchando por primera vez no tienes a Cristo como dueño de tu vida, pues tómalo ahora para que tú también seas una Shekinah ante un mundo a oscuras. Teniendo la vida eterna a tu haber, teniendo una vida abundante aquí en la tierra, puedes mostrar al mundo la realidad de Cristo en tu propia vida. La gloria de Dios. Bueno, con esto terminamos nuestro estudio de esta mañana en el versículo 14 para entrar en los siguientes versículos la semana entrante. Vente, aquí estamos a las 11 de la mañana todos los miércoles. Voy a poner este estudio con sus láminas, que son muy pobres. Tendríamos que tener realmente todo un estudio de varias semanas para ver todos los detalles del tabernáculo de Dios en el desierto y ver cómo Cristo está por todos lados en ese tabernáculo. Sin embargo, pues ahí están las láminas y estarán desde mañana con la plática tanto en el canal de YouTube como en nuestra página. Mientras tanto, pues yo te deseo el mejor de las fines de semana, listo para entrar otra vez en los siguientes versículos de Juan la semana entrante. Que Dios te bendiga.